Vamos a continuar con el triángulo de la exposición. Tenemos que seleccionar o controlar tres valores para que la exposición quede correcta. La exposición es la combinación de un valor de ISO, un valor de diafragma y un valor de obturador. El ISO tiene que ver con el sensor de la cámara. Ahí le indicamos a la cámara cuánta luz hay. Siempre la recomendación es que el ISO sea lo más bajo posible. Conforme vamos subiendo el ISO, se puede captar mejor una escena muy poco iluminada, pero también se empieza a generar mucho ruido. Cuando el ISO es exageradamente alto, empieza a parecer como basura, se empieza a ver la imagen poco nítida, se empieza a ver como borrosa. Esto se evita con el ISO muy bajo. Por eso es sumamente importante cuando hacemos foto de paisaje, donde es muy importante la nitidez, tener la cámara apoyada. El tener la cámara apoyada nos permite usar ISO bajo, poder hacer exposiciones muy largas, con tiempos largos, porque tenemos poca luz, y no nos va a entrar el ruido. Tenemos que subir muchísimo el ISO cuando no tenemos tripié, cuando no podemos apoyar la cámara. Ahí sí, por ejemplo, en un teatro necesitamos subir mucho el ISO para poder captar la luz. Esto es muy recomendable cuando está muy oscuro, cuando son lugares poco iluminados. Ahí es donde se aconseja subir el ISO. Este es un ejemplo de lo que pasa cuando vamos subiendo demasiado el ISO. Con ISO 100 prácticamente no tenemos nada de ruido. Conforme vamos aumentando el, el ISO, nos empieza a aparecer como gránulos en la imagen, y pues eso no es muy recomendable, que a veces, bueno, es parte del efecto. Si queremos ese efecto, pues está bien. Las cámaras nuevas aceptan que se suba muchísimo más el ISO que esto. Una cámara nueva en 3200 prácticamente no tiene nada de ISO. Vamos con el diafragma. Entonces, lo primero que hacemos cuando vamos a tomar una foto en manual es ver cuánta luz tenemos y seleccionamos el ISO. El segundo paso es, dependiendo lo que nos interese en la imagen, si la nitidez o la sensación de movimiento, vamos a seleccionar el diafragma o el obturador. En caso de que lo que nos importe, lo que sea la prioridad, sea la profundidad de campo, que es el área nítida, por ejemplo en la foto retratos o en la foto alimentos, el primer plano queda muy bien enfocado y el fondo queda desenfocado. Para lograr ese efecto necesitamos usar diafragmas abiertos. También el diafragma nos ayuda a controlar cuánta luz va a entrar. Si estamos haciendo una foto de estrellas, por ejemplo, y está totalmente oscuro, necesitamos abrir muchísimo el diafragma. Si estamos haciendo una foto en la playa o en la nieve, necesitamos cerrar el diafragma. Entonces, lo que tenemos que tener muy en cuenta es que nos sirve para controlar cuánta luz va a entrar, y también va a afectar muchísimo el grado de nitidez que vamos a tener en la imagen. Aquí se ve, mientras más abierto es el diafragma, más desenfocado me va a quedar el fondo. Conforme yo voy cerrando el diafragma, el área nítida va aumentando. Aquí ya me queda nítido lo de adelante y atrás. Estos son los valores de diafragma. Es muy importante memorizarlos y tener muy en cuenta siempre que los números bajos, chicos, son abiertos y son los que nos ayudan a tener el desenfoque atrás. Y los números mayores son cerrados, entra menos luz y vamos a tener más nitidez en toda la escena. Aquí está el ejemplo, la misma foto con diferentes diafragmas. Con el diafragma muy abierto me queda solo nítida una parte, la de hasta adelante, y el fondo desenfocado. Con un F11 me queda gano en el área de nitidez, la roca y el mar. Y con el 22 me queda todo enfocado. Entonces aquí yo estoy creando la foto. La foto va a quedar como yo la pensé, como yo la necesito. Por eso es muy importante saber qué resultado vamos a tener dependiendo qué diafragma escojamos. También si queremos solo una parte que quede nítida con nuestro enfoque manual, con un diafragma abierto podemos lograr este tipo de imágenes.
Esto es con un F cerrado, totalmente cerrado, me queda todo nítido. Si esta misma foto yo la tomo con un F muy abierto, me queda la banca enfocada y el resto me queda desenfocado. Entonces ahí están ustedes controlando el resultado dependiendo de qué diafragma utilizan. El obturador de la cámara es el que controla la cantidad de tiempo que la luz llega al sensor. Son estas laminitas que cuando ustedes oprimen el botón de disparar, se levantan estas láminas y aquí está el obturador. Cuando oprimen el botón se levantan las láminas y la luz pasa directamente al sensor. Ahí es donde, entonces, aquí lo que es muy importante es, dependiendo la cantidad de luz que entre al sensor, es el efecto que vamos a tener en la fotografía. El tiempo de obturación se mide en segundos y en fracciones de segundos. Vamos a distinguir el diafragma del obturador, porque el diafragma siempre tiene el F, la letra F. Entonces vamos a saber, cuando movamos la perilla, por lo general está adelante, empezamos a mover la perilla, y si se mueven estos son los diafragmas. Y las fracciones de segundo están así o con una diagonal. Estas son las velocidades principales. Las cámaras digitales tienen muchas intermedias, pero estas son las originales y si nos aprendemos estas, con esto es suficiente. Aquí lo que es muy importante es entender que 1000 es rapidísimo, es un milésimo de segundo. Este tipo de velocidades yo las necesito en fotografías de deportes, por ejemplo, cuando alguien salta o cuando es un clavado y necesito congelar el movimiento o detenerlo, necesito estas velocidades, 250, 500, 1000. Cuando yo quiero hacer muy evidente el efecto de movimiento o de barrido, se llama en fotografía, empiezo a usar velocidades lentas. 1/8 de segundo es mucho más tiempo que un milésimo. Un segundo en fotografía es muchísimo tiempo. Es un tiempo como para foto de paisaje, de atardecer, de luces, de captar la luz de la ciudad. Necesitamos 1 segundo o 2 segundos. Una foto normalmente se toma más o menos en un quinientavo para que no quede borrosa. Entonces, esta información es muy importante porque tenemos que saber hasta dónde podemos tomar una fotografía sin que nos quede borrosa. El límite, porque cuando ustedes se asoman y ven en la pantalla de su cámara, les indica en qué diafragma están, qué ISO y qué velocidad. Entonces, si ya están en 1/60 o en 1/30, ahí ya es muy posible que la foto les empiece a salir borrosa si la toman a mano. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es abrir diafragma o ajustar el ISO para conseguir tomar la foto de manera que no quede borrosa. Es muy importante memorizar esta tabla, en tener siempre muy claro que 1000 es rápido y hacia 1/8, 1/15 son lentas. Y estas velocidades nos ayudan cuando tenemos poca luz. Esto es para fotografía de deportes, esto es para fotografía de paisaje o cuando tenemos muy poca luz. Aquí tenemos como una relación esta es muy importante en fotografía. A cada diafragma, cada vez que yo elijo un diafragma, le corresponde un tiempo de velocidad. Siempre, siempre, siempre tienen que estar de la mano. Si yo estoy tomando una foto de alimentos y abro mucho el diafragma y encuentro la velocidad correcta para esa fotografía y después yo quiero cerrar el diafragma para hacer una foto diferente, tengo que volver a ajustar la velocidad. Siempre tienen que estar en armonía. Si lo único que yo hago es, si yo estoy trabajando por ejemplo con un 1.4 y 1000 y solo cierro el diafragma y no ajusto la velocidad, lo único que va a pasar es que la foto me va a quedar oscura. Entonces, para mantener el equilibrio, cada vez que yo muevo el diafragma, tengo que mover también el obturador y al contrario. Si yo estoy tomando una foto con una velocidad lenta y luego quiero cambiar para hacer una foto con una velocidad rápida, tengo que también mover el diafragma. Esto es súper importante. Siempre van los dos de la mano. A veces escojo primero el diafragma y a veces escojo primero la velocidad, pero cuando muevo uno, tengo que mover el otro. Estos son ejemplos de cómo quedan las fotos dependiendo de la velocidad con la que las tomemos.
Con velocidades lentas obtengo este efecto como de seda o de barrido, y con velocidades rápidas obtengo este efecto de congelado, detenido. La misma foto con una velocidad normal, con una velocidad lenta y con una velocidad muy lenta. Entonces aquí nosotros podemos decidir cómo va a quedar el efecto de movimiento. Esto es igual, rápida y lenta. Para lograr este efecto, tenemos que tener la cámara con un tripié, ISO 100 y una velocidad larga, como de unos 10 segundos o 15 segundos, para lograr captar esto. Este tipo de foto nocturna se hace con exposiciones muy largas. Por eso es muy importante saber qué velocidad usar dependiendo de la foto que vamos a hacer. Este tipo de fotos necesitamos como un quinceavo, y para que el fondo quede así desenfocado hay que seguir al sujeto y al mismo tiempo disparar. Este efecto es muy bonito porque hace como que se vea mucho más rápido de lo que va el ciclista o el de la moto en general. Se ve como más rápido, pero son velocidades lentas, un poco lentas, y seguir al sujeto con la cámara y disparar al mismo tiempo. Es muy bonito el efecto. Estas son velocidades muy rápidas. A veces necesitamos velocidades muy rápidas y a veces necesitamos velocidades lentas. Entonces, ahí es muy importante saber cuál nos conviene para cada situación. Estas son con larga exposición, son como 15 segundos, 20 segundos de exposición. Se oprime el botón y se dibuja mientras el obturador está abierto.